Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, ya se escucha el sonido de las bandurrias de los queltehuas aquí en el sector precordillerano donde me encuentro. Estoy en mi biblioteca, en el sector de la poesía, pero también de la antipoesía. Estoy abriendo la verja de mi jardín y celebramos mañana el aniversario del nacimiento de Nicanor II Parra Sandoval, un 5 de septiembre de 1914. ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no celebrarlo? Tantos recuerdos entrañables de las lecturas que uno tuvo de su poesía, que por supuesto que al leerla por primera vez producía una enorme conmoción en el lector y produjo una enorme conmoción en el lector de su tiempo. Hay que pensar lo que tiene que haber sido el libro Poemas y Antipoemas cuando se publicó en 1954. Realmente yo creo que fue un temblor de tierra que produjo temor, risa y temblor en la poesía chilena, pero también en la poesía hispanoamericana. Y si yo tuviera que escoger un texto de Nicanor Parra, escogería este. Claro, uno diría, ¿será este realmente un texto autobiográfico? En Nicanor Parra uno nunca sabe bien dónde está él escondido, dónde aparece, dónde se revela más íntimamente, cuándo se esconde, cuándo es otro el que habla y cuándo es él. O cuándo son las dos cosas al mismo tiempo, como una suerte de ventríloco, ¿no? En este famoso epitafio, de estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja la boca de ídolo azteca, todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo ni tonto de remate, fui lo que fui, una mezcla de vinagre y de aceite de comer, un embutido de ángel y de bestia. Creo que pocos poetas han logrado sintetizar en un verso lo que somos, esta mezcla de luz y de sombra. Somos un embutido de ángel y de bestia. Pareciera que Nicanor Parra estuviera respondiéndole a Montaigne cuando se preguntaba en sus ensayos ¿qué monstruosidad extraña soy o somos los seres humanos? Y para festejar y celebrar a Nicanor Parra, ¿qué mejor que una visita de nuestro querido traficante de libros que viene ahora con su maleta cargada de libros de Parra, obviamente, al jardín? Y además, como doctorado en literatura, porque es traficante y doctor al mismo tiempo, hizo su tesis en la poesía de Nicanor Parra, ya nos va a contar. Estimado Ernesto, bienvenido. Estamos aquí prendiendo velas por don Nicanor, a la que obviamente tú te estás sumando, me imagino, con mucho entusiasmo. Claro que sí, Cristian, aquí está el traficante de órganos. Un doctor y traficante de órganos. No, oye, eso sería perfectamente un hablante de algún poema de Parra, un traficante de órganos, está perfecto, ¿eh? Totalmente. Sabes que yo estaba recordando un poema que está en versos de salón, que se llama Solo para mayores de 100 años. Y él lo publicó el año 62, imagínate, cuando él tenía ni siquiera 50. Y ese poema dice: solo para mayores de 100 años me doy el lujo de estirar los brazos bajo una lluvia de palomas negras.
Y él, claro, yo creo que no pensó que después iba a estar, y él iba a cumplir 100 años, iba a sobrepasar esa edad que no la sobrepasó Juvencio Valle, quien murió a los 99 años. Tal vez Nicanor es el poeta más longevo de la poesía chilena. Oye, qué buena pregunta. Bueno, habría que preguntar las edades, ¿eh? Yo diría que sí, fíjate, porque 99 años vivió Juvencio Valle, como te decía, han habido otros poetas longevos, Gonzalo Rojas también, pero no 102 años creo que fue al final. Claro, y esta longevidad hoy de estos poetas se deberá a la poesía, o sea, estaríamos diciendo, sería interesante, ¿eh? Esto multiplicaría a la gente que quisiera estudiar poesía y transformarse en poeta. A lo mejor la poesía ayuda a vivir una vida más larga, tal vez más sabia, y en el caso del antipoeta agregar el humor y la risa, que dicen que es muy bueno para la salud, o sea, ahí está la receta perfecta. Para no, Cristian, agrégale también Chillán. Porque, claro, obvio. Porque Chillán es la aldea de los chillanes, ¿cierto? Y él es chillanejo de tomo y lomo, y siempre volvía, y de hecho en sus poemas siempre está presente Chillán, fue profesor, sabemos de ahí, dirigió un suplemento literario, que eso es muy poco conocido, fue parte de investigación, que dirigió una página literaria en la ley de Chillán. Y luego, claro, le tocó el terremoto de Chillán, que fue casi un cataclismo, ¿cierto? Toda la ciudad se vino abajo, todo lo que él conocía, y ahí hay un poema famoso, muy conocido de Aliro, la mano de Aliro Sumelsu, que era un alumno del que queda bajo los escombros, y él le escribe un soneto. Oye, Ernesto, ¿de qué manera los chillanejos o el sustrato cultural de Chillán puede marcar o dejar una impronta en Nicanor Parra? Yo creo que ahí está, bueno, él lo decía, que él habla de Chillán, todo lo que él escuchó ahí, las conversaciones, por ejemplo, me contaba que vio cómo llevaban los cadáveres en una camilla, mientras él comía pescado frito en un tambor, y estaba comiendo el pescado frito que se hacía con la leña y miraba pasar, ¿cierto?, el cadáver. Eso es un antipoema. O sea... Desde luego, absolutamente. Oye, yo recuerdo que una vez me habló, creo que lo comenté una vez contigo, me habló de un arquetipo o de un personaje que existía, según él, que era el care raja, es decir, habían como unas rondas, personajes que improvisaban, payadores, no sé, y de repente irrumpía el care raja, que en el fondo el care raja era el que era capaz de decir todo lo que nadie se atrevía a decir, y lo decía así de sopetón, y de alguna manera hay algo en ciertos poemas, o en la voz, o en el humor, en la ironía, ese mordaz de Parra, un poco el care raja está presente. Sí, totalmente. Fíjate que en poemas experimentales, después de su primer libro, que fue El cancionero sin nombre, que es un libro, se sabe, cierto, muy lorquiano, y que fue premiado y que lo puso ahí en la primera línea de la poesía chilena, pero después experimentó buscando un habla popular chileno, que está justamente en un poema que se llama Esquinazo, por ejemplo, que está escrito en octosílabos y es como lo que tú dices, como ese personaje que irrumpe, que es desatinado, que es irónico, está medio filo, ¿cierto? Y que va increpando a la audiencia. Que eso siempre va a estar, esto también está en Violeta Parra, cuando dice, cierto, atención el auditorio que va a tragarse el purgante, dice Violeta Parra, que podría ser perfectamente el hablante de Nicanor. Oye, tú hablaste ahí de una pasada por la poesía lorquiana. Me imagino lo difícil que era encontrar una voz propia en Chile en ese momento, al lado de gigantes tan inmensos como Neruda, desde luego, que daba mucha sombra, para qué decir Huidobro, Gabriela Mistral, encontrar un espacio propio. ¿Cómo va encontrando ese espacio propio? ¿Es atormentado o es natural o es un trabajo largo de mucha reflexión? ¿Cómo llega a ser, Nicanor Parra llega a concebir esta antipoesía? Buena pregunta, Cristian, porque yo creo que hay una búsqueda constante justamente por encontrar la voz. Y antes de la antipoesía, y eso es lo que yo propuse en mi tesis, existió un método poético, existió una etapa previa que está muy marcada y que parte, fíjate, en el INBA, en el Instituto Nacional Barro Arana, con lo que fue la revista Nueva,
que fue una revista de vanguardia, fue una revista donde había espacio para lo que se estaba forjando nuevo en ese momento. Cuando hablamos de Lorca también tenemos que pensar en alguien que es de la vanguardia, que pertenece, ¿cierto? No es una voz clásica, sino que una voz que está experimentando, es cosa de leer Poeta en Nueva York, por ejemplo. Entonces, en esa primera etapa él escribe sensaciones y escribe el cuento o anticuento El gato en el camino, que es un cuento casi absurdo, que fue incomprendido, tuvo problemas con los otros que dirigían la revista, pero ahí está ese primer paso, ¿cierto?, de distinguirse, de hacer algo diferente, como fue ese gato en el camino y como son esas sensaciones que están escritas en verso libre y que son casi surrealistas, oníricas. Oye, Nicanor Parra, bueno, el libro fundamental, crucial, ¿no es cierto?, el que produjo el impacto más grande, yo decía recién, fue Poemas y Antipoemas, probablemente uno de los poemarios más importantes de la poesía hispanoamericana del siglo XX. Tú abres el poema Antipoema y te encuentras primero con una sinfonía de cuna. Uno diría, ahí hay un juego con unas ciertas formas métricas antiguas, con una ironía. Luego viene poemas como Defensa del Árbol, poemas como Hay un día feliz, que uno dijera, ahí hay un poeta lírico todavía, ¿no? Y de pronto irrumpen entre medio algunos textos donde empieza a aparecer este hablante antipoético. A ver, ¿qué es lo que contiene todo este libro, digamos, todos estos registros posibles de Nicanor Parra? ¿Y qué hace que finalmente Nicanor Parra tome una deriva y que finalmente termine haciendo probablemente una antipoesía más radical que la que hizo al comienzo? Sí, te quiero pedir permiso, Cristian, para abrir la maleta. Pero por favor, esto es un rito solemne, los radiovidentes lo saben, el sonido de la maleta es sagrado. Escuchemos el sonido de la maleta de Lopa, del abuelo de Ernesto. Eso. Ahí está la maleta, y la abro porque aquí justamente tengo los poemas y antipoemas, y es interesante lo que tú preguntas porque está en ese libro, en los poemas y antipoemas, en la primera sección, hay poemas que son desde 1939, hay poemas que son de 1942, justamente Hay un día feliz, Se canta al mar. Esos poemas ya habían sido publicados en una antología pequeña de Tomás Lagos, que 3 poetas chilenos, ahí ya se había publicado. Entonces estaba esa beta que la venía gestando durante mucho tiempo. Hay que pensar que entre su primer libro y el segundo son 17 años en los que no dejó de escribir y en los que no dejó de publicar, que eso era algo que se decía que no había hecho nada en ese tiempo, pero publicó todos los años, prácticamente todos los meses, en distintas revistas, hasta que finalmente aparece el libro, donde está esa claridad que dice Tomás Lagos, ¿cierto? Esa poesía diurna que está en la primera parte, con métrica que es realmente de un poeta de arte mayor. O sea, el uso del endecasílabo en Nicanor Parra es una maravilla, y tiene una regularidad métrica, una sonoridad, es cosa de leer en voz alta Se canta al mar. O sea, él dice crear, hacer de verso en verso, en ola, o algo así, ¿cierto? Lograr emular el sonido de las olas con la palabra poética, y eso lo hace con un trabajo musical que es impresionante. Y de alguna manera, ¿tú crees que el antipoeta mató al poeta? Siempre se dice que finalmente la antipoesía es poesía, pero perdimos a un poeta con este poeta que se dedica a hacer después chistes, artefactos, que son interesantes, no lo estoy desdeñando, digamos. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, uno piensa que se lo comió un poco el personaje, porque los que lo conocimos daba la sensación de estar ante alguien que estaba impostando la voz, que era un personaje dramático. Que eso fue lo que estuvo buscando su poesía, hacer justamente parlamentos dramáticos, lograr esa tensión, y incorporando los elementos propios del habla chilena, y eso es algo que uno tiene la impresión. Pero fíjate, es interesante ver qué publicó después de los poemas y antipoemas, después de esa revolución que significó ese libro que se iba a llamar originalmente Entre las nubes silba la serpiente. Fue incluso reseñado, ¿cierto?, por Eliot, ese libro, y la reseña no era muy buena, y por eso seguramente lo cambió y terminó publicando poemas y antipoemas. Pero oye, el libro estaba pensando, ¿sí? Perdón, cortito, Ernesto, qué hermosa esa edición, preciosa. Justamente para que quien nos escucha nos entiende, cuando hablamos del hablante, cuando hablamos de la otra voz, que no es la de él, un ejemplo claro sería, que es posterior,
los sermones y prédica al Cristo de Elqui, ¿no? Donde Claro. haya un personaje, se apodera de la voz de él, es él, pero es este personaje que es el Cristo de Elqui que vuelve a hablar. Y Domingo ahí parece Zárate. que, claro, que ahí parece que Parra realmente se solaza, se nota que está disfrutando escribiendo este libro. O sea, realmente el goce de Parra, como tú tienes razón, era actuar y ser otro, ¿ah? Llevarlo de Rimbaud, yo soy un otro, al extremo posible, al máximo posible. Sí, y ahí uno se da cuenta que hay un proceso en el que se va alejando de ese primer poeta que ensayó todas las formas métricas, que admiró a Gabriela Mistral, que le escribió elogio a Gabriela Mistral, a Neruda, tempranamente, ¿cierto? Que fue militante del Partido Comunista en la época de Pedro Aguirre Cerda. Y después, claro, que se va alejando, hasta lo que tú decías, hasta lo que conocemos de los artefactos, y después en algo que uno encuentra un poco repetitivo a ratos, pero vaya que no deja de ser ingenioso. Pero entre medio de eso encontramos poemas que son maravillosos, como Defensa a Violeta Parra, que yo lo considero uno de los grandes poemas Es de una Nicanor belleza, Parra. es una maravilla. Pero estaba pensando a propósito de lo que tú decías, fíjate tú, de su compromiso político pasa a un escepticismo político, de su, por decirlo así, compromiso poético también pasa a un escepticismo poético. O sea, el escepticismo es algo muy importante o algo muy profundo en Parra, un cierto escepticismo total frente a todos los discursos, todas las ideologías, toda la posibilidad. Entonces es difícil asirlo en ese sentido, ¿no? Es como, es difícil agarrarlo. ¿Dónde está realmente Nicanor Parra? Sí, lo curioso de esto es que la tesis con la que él se graduó cuando estudió física, ¿cierto?, en la Universidad de Chile, y después fue profesor de física, fue con una tesis sobre René Descartes. O sea, lo estudió y se dio cuenta que necesitaba tener él un método, y justamente ese método es de aprender y desaprender, o sea, de dudar de todo, ¿cierto? Primero manejarlo y luego dejarlo y experimentar. La cantidad de experimentaciones que hizo a lo largo de su vida poética es impresionante. O sea, incluso uno dice la traducción que hace el Rey Lear, por ejemplo, que es una traducción donde él cambia el final, donde hay licencias totalmente, donde él se apodera, reescribe el Rey Lear, y no pone a Shakespeare en ninguna parte del libro, aparece mencionado Shakespeare. Entonces, Oye, esa manera de apropiarse. Oye, Ernesto, tú como lector, bueno, eres estudioso, estudiaste, hiciste una tesis sobre Parra, pero como lector de Parra, haznos tu recorrido personal, a ver qué nos quieres compartir hoy de una especie de cata de la poesía de Nicanor Parra. ¿Cuáles son los mostos que nos trae, estos mostos chillanescos? Algunos ejemplos, no vamos a alcanzar a ver toda la obra, obviamente, pero me gustaría que tú hicieras tu propio recorrido personal. Cancionero Sí, sin nombre. Vamos con el cancionero sin nombre, que en esto de colocar sin nombre ya hay un gesto diferente, al menos, porque lo Dinos el otro... año, ubícanos el libro un poco para que todos sepamos de qué estamos hablando. 1937. Este libro, acaba de ocurrir la muerte de Lorca, ¿cierto? Y aparece este libro, este cancionero sin nombre, y el poema que yo quiero compartir es Valparaíso, ya que estoy aquí en Valparaíso. Valparaíso, Toro de Niebla, que quizás no es un poema de los antologados, de los más conocidos. Dice: desde el cerro de Playa Ancha me gusta ver la marea, cómo revuelve la cola, lagarto de seda gruesa. Me gusta ver desde el muelle redoma de plata negra, tropel de espejos marinos, relumbran las torpederas, campana de bronce lejos, las góndolas en la niebla. Sentado en Valparaíso me gusta la luna llena. Para amarrarme la frente, coyunda de estrellas lerdas, por eso me quedo solo mirando la yegua negra. Me gusta sacar del agua tambores de seda fresca, al almirante La Torre y al capitán de la arena, desde los cerros de cobre, me gusta ver la marea. Oye, fíjate que no incluye, me da la impresión, no lo incluye Nicanor Parra, el cancionero sin nombre, las obras completas, ¿ah? Galaxia Good, debería decir, lo deja fuera de su obra. En las obras completas viene, pero viene al final. Viene como un anexo. Claro, no está colocado antes de poemas antipoemas, ¿ah? No quiso abrir con eso, y de hecho en la obra gruesa, cuando él gana el Premio Nacional de Literatura el año 69, no incluye poemas de cancionero sin nombre, no lo menciona ni siquiera como obra publicada. Él parte su obra desde poemas y antipoemas. Pero
al partir de poema y antipoema ya está partiendo con poemas que son del año 39 y 42, como estábamos hablando. Estoy conversando con Ernesto Pfeiffer, traficante de libros, en un homenaje a Nicanor Parra. Mañana, 5 de septiembre de 1914, nacía en San Fabián de Alico, Nicanor II Parra Sandoval. ¿Qué otro texto o otro poema te parece interesante visitar de Parra, que tal vez no sea de los más conocidos, como de los hits, que le pedían siempre, por lo demás, a él mismo recitar? Sí, me interesa este que le gustaba mucho a Florior Pérez. Estábamos comentando qué hacer después de un hit como Poemas y Antipoemas, qué publicar, y él publica 3 años después el libro La Cueca Larga, ilustrada por Nemesio Antúnez, y son poemas que son, algunos se sienten parte de la tradición, puede que él lo modificó, lo escribió, pero es volver a la raíz folclórica. Y recordemos que en ese mismo momento Violeta Parra estaba recopilando, estaba haciendo los volúmenes dedicados a la cueca, a la tonada. Entonces, de aquí quiero leer un fragmento de La Cueca Larga. Oye, esto es muy importante, lo que tú acabas de decir antes que lo lea, es que hay que decir que Nicanor Parra, que fue este innovador, que crea la antipoesía, en un gesto podríamos decir de vanguardia, sin embargo es un poeta completamente enraizado en la tradición, o sea, totalmente. Tiene raíces en la tradición oral chilena. Sí, y en la tradición del canto al humano, que él admiraba y conocía en profundidad, ¿cierto? Las coplas, las décimas. De hecho, él le enseña a escribir décimas a Violeta Parra. Entonces, tenemos a alguien que está justamente en las raíces y tuvo contacto esto de primera fuente con los payadores, ¿cierto? Con los cantores a lo poeta. La Cueca Larga. Voy a cantarme una cueca más larga que el sentimiento, para que mi negra vea que a mí no me cuentan cuentos. Los bailarines dicen, por armar boche, y si les cantan, bailan toda la noche. Toda la noche, sí, flor de zapallo, en la cancha es donde se ven los gallos. Mira, qué sencillez, pero qué oficio al mismo tiempo, ¿no? La transparencia de la oralidad, pero hay un tremendo oficio, ¿no? Ahí están también las famosas coplas del vino. También están acá. Nervioso, pero sin duda a toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia. Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas, yo también me hago presente en esta solemne fiesta. ¿Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella de vino bien conversado entre dos almas gemelas? Así parte estas estupendas coplas del vino, notables, bien escritas, perfectas. Es el Nicanor Parra ligado, digámoslo, al folclore, digámoslo a las raíces, digamos, más cerca de Violeta Parra, de su hermana, ¿no? Totalmente, y eso no quiere decir que no le haya interesado la vanguardia, la poesía inglesa, que sabemos que la manejó muy bien, poetas como Uden, también conoció la poesía norteamericana, muy bien estuvo en esos dos países, conoció bien y tuvo contacto con los vanguardistas chilenos, con la misma Mandrágora. O sea, estamos hablando de alguien que prácticamente no desecha nada, que lo va todo asimilando. Todas estas corrientes están en su poesía, o sea, puede saltar de una cueca larga, cierto, que a un poema como en verso libre, o más bien surrealista, onírico. Oye, hay una cosa que llama la atención en estas obras completas, que de su puño y letra, aquí lo puedo mostrar, el epígrafe que él coloca es ópera omnia, basura para todos, adiós, exista o no exista. Hemos hablado acá con el crítico Ignacio Valente, o sea, José Miguel Ibáñez, sobre la relación, que es ambigua, de Nicanor Parra con lo religioso. Bueno, los sermones y prédicas del Cristo de Elqui, hay un poema de la cruz también, dice que en algún momento voy a terminar en la cruz, o cerca de la cruz. Es decir, ¿cuál es la relación, esta relación? Tarde o temprano, dice, llegaré sollozando a los brazos abiertos de la cruz. Más temprano que tarde caeré de rodillas a los pies de la cruz. Tengo que resistirme para no desposarme con la cruz. ¿Ven cómo ella metiendo los brazos? Dice Nicanor Parra en la cruz. Ahí hay un tema interesante, ¿ah? Sí, de cómo asimila la tradición cristiana, judeocristiana, pero también incorpora otras. El Tao, ¿cierto? ¿Te acuerdas que hablaba? Y él decía que era una anacoreta. Sí. Fue el antipoeta taoísta, digamos. Pasó por un periodo taoísta que hablaba siempre el Tao. Hablaba y el primer como poeta ecologista también. Hoy día que hay un discurso ecologista tan desatado, en Nicanor Parra también hay un ecólogo anticipado. Sí, los ecopoemas.
Los ecopoemas. Tempranamente hay una entrevista que le hacen en España, que él está un poco inquieto en esa entrevista, donde habla del ecologismo y donde él dice que eso está por sobre la utopía. O sea, si no nos ponemos de acuerdo, el planeta va a colapsar y eso, ahora imagínate, eso estamos hablando, dicho 30, 40 años antes. Ernesto, ¿y con qué seguimos en los últimos minutos que nos quedan? Hay un poema, Cristian, que yo creo que es irreemplazable de Nicanor Parra, donde yo recuerdo haberlo leído frente a la casa de él en Isla Negra con un grupo de estudiantes. Es un poema maravilloso, yo no me canso de leer lo que se canta al mar. Es una maravilla. Tal Lo voy a vez, leer la primera vez donde fue publicado, 1942. hermosa y las famosas ediciones Cruz del Sur, que las dirigía Carmelo Soria, ¿no? Era Carmelo Soria, que era un español republicano que luego desapareció en el periodo de la dictadura colección militar. la dirigía el mismísimo Manuel Rojas. Manuel Rojas, colección de autores chilenos, y está con prólogo de Tomás Lago, y aquí está Se canta al mar, que tiene algunas diferencias esta versión con la que después publica en el año 54. Si puedo leer un fragmento. Lo primero que te quiero preguntar, ¿es auténticamente autobiográfico lo que cuenta ahí o es una historia que él recrea? Bueno, él contaba que sí, que esto ocurrió, que su padre lo lleva, ¿cierto?, a Puerto Montt, desde Chillán. Él nunca había ido al mar y llega, ¿cierto?, y se encuentra con el mar y hace lo que hacen los niños cuando le dicen que el mar es salado, lo prueba, ¿cierto?, y todo lo que cuenta en este poema, según él, fue tal cual. Ahí está el mar, mira. Ahí ya estamos en el mar y gracias a Nicanor Parra estaremos aún más dentro del mar. Te escuchamos, Ernesto. Se canta al mar de Nicanor Parra. Nada podrá apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Por aquel tiempo yo no comprendía francamente ni cómo me llamaba. No había escrito aún mi primer verso, ni derramado mi primera lágrima. Era mi corazón, ni más ni menos, que el olvidado kiosco de una plaza. Mas sucedió que cierta vez mi padre fue desterrado al sur, a la lejana isla de Chiloé, donde el invierno es como una ciudad abandonada. Partí con él y sin pensar llegamos a Puerto Montt una mañana clara. Siempre había vivido mi familia en el Valle Central o en la montaña, de manera que nunca ni por pienso se conversó del mar en nuestra casa, lo que en la escuela pública enseñaban y una que otra cuestión de contrabando de las cartas de amor de mis hermanas. Descendimos del tren entre banderas y una solemne fiesta de campanas, cuando mi padre me cogió de un brazo y volviendo los ojos a la blanca, libre y eterna espuma que a lo lejos, hacia un país sin nombre navegaba, como quien reza una oración me dijo, con voz que tengo en el oído intacta: este es, muchacho, el mar sereno, el mar que baña de cristal la patria. Qué belleza rotunda la de este poema leído por Ernesto Pfeiffer, el traficante de libros, aquí en Desde el Jardín, en el homenaje que le estamos haciendo a Nicanor Parra, que mañana nace el 5 de septiembre de 1914. Ernesto, y para terminar, lamentablemente nos comimos una parte del programa, pero en realidad, bueno, había que detenerse en cada uno de los distintos aspectos que comentamos. Nicanor Parra daría para hacer muchos programas, probablemente podremos hacer otro después. La pregunta que uno se hace después de la antipoesía, ¿qué? O sea, fue tal el terremoto que tenía epicentro en Chillán, ¿no?, en la poesía. Hay tanta antipoesía que se ha hecho después de la antipoesía. Hay antipoetistas, por decirlo así, que siguen al antipoeta. Ha marcado a muchos poetas. Hay poetas que han logrado conseguir su voz propia, como Lim, estando tan cerca de él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué piensas tú que es lo que queda después de la antipoesía, digamos? ¿Cómo empezar de nuevo? Porque es como que Nicanor Parra llevó la poesía al límite máximo que parecía que se podía llegar. O vamos a tener una vuelta a la poesía lírica, es decir, así como se dice que hubo un Catulo, que siempre han habido antipoetas en la historia de la poesía, y que luego de los antipoetas viene la poesía lírica más culta, más formal o más, no sé.
¿Qué es lo que piensas tú, Ernesto, de eso? Bueno, cuando uno piensa que Nicanor Parra fue el más lírico de todos, que tiene poemas como el que te mencionaba, Valparaíso, Toro de Niebla, el Canciones sin Nombre y tantos otros poemas más, tantos romances, y tuvo esa libertad para asimilar todo eso y luego revelarse y luego desmarcarse y encontrar su propia voz, yo creo que eso no va a cambiar. Y es curioso el efecto, como él tuvo que enfrentarse con Neruda, ahora hay que enfrentarse con Parra, o sea, escribir con Parra ahí encima, que todavía está tan presente, pero hay tantas voces en la poesía chilena y que estamos redescubriendo, revisitando la misma poesía de las mujeres que escriben desde otra parte, con otra voz, con otro tono. Yo creo que la maravilla es poder asimilar todo eso y no privarse de ninguna. Te quiero agradecer, Ernesto, este recorrido que hemos hecho personal por la poesía y la antipoesía de Nicanor Parra, quien nace mañana, un poeta que hay que volver a releer, como todos nuestros grandes poetas, que a veces nos quedamos con 2 o 3 hits y creemos que ya hemos agotado la poesía. Tú nos has mostrado cuántas dimensiones tiene la poesía de Parra, entre cosas curiosas. Por ejemplo, le escribió un poema al presidente Eduardo Frei Montalva cuando murió. Poema y antipoema, Eduardo Frei. Claro. Y bueno, y además me quiero despedir con este artefacto que una vez yo usé cuando era estudiante de pedagogía y me rebelaba contra los límites de las escuelas de educación. Nos hicieron hacer una encuesta a todos los alumnos en la Católica y yo escribí: hágase hombre, señor profesor, y déjese de andar poniendo notitas. Bueno, es extraordinario ese artefacto. Ahí hay toda otra faceta de Parra que tendremos que visitar en otro momento. Muchas gracias, Ernesto, por habernos acompañado. Cerramos tu maleta en esta tarde. Si quieres te despides con un verso, un relámpago. Sí, así. Para celebrar una fiesta de amanecida que está en este libro Versos de Salón que recomiendo harto. Dice: trasnochar es un pésimo negocio, pero yo me tenía que lanzar. Eso, miércale. Vamos a trasnochar entonces hoy día. Cada uno levante una copa, haga un brindis por este tremendo poeta que nos regaló nuestra tierra, nuestra tradición, que nos regaló Chillán, Nicanor Parra Sandoval. Gracias, Ernesto, un abrazo y gracias, nos encontramos próximo en tu próxima visita, que esperamos siempre con mucha nostalgia. Y yo cierro la verja de mi jardín recordándoles que nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años y Seguros de Vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Hasta el lunes a las 8 de la noche aquí en Pauta, en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.